Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo a la hora que estén viendo esta transmisión. Y bienvenidos al programa del video podcast llamado UYOL 1, que nos representa a nosotros como la Jefatura de Desarrollo Académico. Mi nombre es la maestra Argelia Díaz Rosado y soy la encargada de la Jefatura de Desarrollo Académico desde hace 6 meses aquí en la universidad. Y pues por la invitación de la rectoría y de toda la universidad, pues estamos creando estos programas para que nos conozcan, para que sepan cómo trabaja la universidad y todas las áreas y todo lo que mantiene viva la universidad. Y pues este programa, que es el primero de la jefatura, se llama ¿Quiénes somos? UYOL 1. Esta parte donde vamos a tener unas fantásticas invitadas en la primera parte y en nuestra segunda parte del programa vamos a tener a los diferentes responsables de las áreas y los van a ir conociendo poco a poco mientras vamos viendo el programa. ¿De qué va a tratar hoy? Pues lógicamente, ¿qué es la Jefatura de Desarrollo Académico? ¿En qué lugar de la universidad se encuentra? ¿Y por qué estas áreas son importantes para la universidad? Y en la segunda parte, con nuestros invitados especiales, pues vamos a tener cómo, por qué escogimos UYOL 1 y algunas actividades que hace la escuela. Así que bienvenidos y comenzamos. Pues continuamos aquí en el programa UYOL 1. Nos encontramos en las cabinas de la Universidad de Oriente, la ciudad de la Perla del Oriente, la hermosa Saquí. Yo soy, como les había dicho hace rato, soy la doctora en educación o la maestra Argelia Díaz Rosado, que soy la responsable de la Jefatura de Desarrollo Académico, Pero, pues hoy tenemos unas invitadas muy especiales para que me acompañen y que son parte de la Jefatura de Desarrollo Académico. Y pues se las voy a presentar para que las vayamos conociendo. Ellas van a decir su nombre y van a decir en qué área se encuentran. Pues cedemos el micrófono a ellas. Bienvenida. Tenemos a la primera invitada, que es la maestra Elvira Costa, del área de tutorías. Gracias. Y también tenemos a Damaris Canché Rivero, auxiliar del Departamento de Desarrollo Académico. Muy bien. En esta parte vamos a conversar un poco con ellas de qué es la Jefatura de Desarrollo Académico, en qué área de la universidad se encuentra plasmada, ¿sí? Y ellos nos van a explicar un poquito cada una de esta parte. Una vez que entiendan ustedes qué es la jefatura, pues lógicamente vamos a pasar a desglosar esta parte de por qué le pusimos este nombre a nuestro programa de video podcast. Primero que nada, Damaris, que es mi auxiliar, es mi mano derecha en la jefatura. Ella pues me ayuda tanto en hacer los oficios, en contestar mis cartas, llevar mi agenda, recordarme todas las actividades que tengo pendiente. Me ayuda con las planeaciones, me ayuda también esta parte de llevar las actividades que no se me olviden, asistirme con los invitados de las actividades que tenemos a lo largo de todo ese tiempo que hemos tenido, que estamos en el segundo cuatrimestre de la universidad. Bueno, pues quería preguntarte, Damaris, gracias por acompañarnos y pues tú nos podrías explicar dónde se encuentra la Jefatura de Desarrollo Académico en la universidad, dentro de la universidad, cómo está conformada o dónde se encuentra. Sí, claro que sí, maestra. Pues nosotros aquí en la Universidad de Oriente, pues tenemos una autoridad que es el maestro Didier Barrera Novelo. Él es nuestra máxima autoridad que tenemos aquí y también tenemos otras direcciones que también se encuentra la dirección de planeación institucional, la dirección administrativa y la dirección de académica, que es donde básicamente pues nosotros nos encontramos. En esta dirección pues también se encuentran las coordinaciones, las 6 coordinaciones de las licenciaturas, como también la parte de la dirección de posgrados y de la trayectoria de la evaluación de desempeño de seguimiento de egresados. Entonces nosotros nos encontramos en la parte que es abajo de una dirección que pues en cualquier cosa que se necesite o algo, nosotros ahí pues nos podemos encontrar.
Excelente, Damaris, sí, gracias. Pues recuerden que la Jefatura de Desarrollo Académico, como nos explica acá Damaris, se encuentra debajo de la dirección académica. La máxima autoridad aquí en la escuela, pues, es el rector. Dentro del rector, debajo están las 3 direcciones. Una de esas direcciones, pues, es la dirección académica, donde dentro de esa dirección, como dice Damaris, pues se encuentran las 6 licenciaturas que se imparten aquí en la escuela. Pues también se encuentra nosotros, que somos la Jefatura de Desarrollo Académico. También está el área de posgrados, que también vamos a invitar uno de estos días a la maestra Ale para que venga a conversar sobre las licenciaturas de posgrado o maestrías y doctorados que se imparten acá en la escuela. Y lógicamente también está la de evaluación de desempeño o seguimiento de egresados. Nosotros como Jefatura de Desarrollo Académico, pues lo que hacemos es ayudar, hacer esa vinculación que vamos a explicar más adelante, pero para que nosotros empecemos a conocer quiénes somos como Jefatura de Desarrollo Académico, pues vamos a pedir a la maestra Elvira que nos explique cuál es el propósito, cuál es el objetivo que tiene la Jefatura de Desarrollo Académico. Le cedemos el micrófono, maestra Elvira. Gracias, doctora. La Jefatura de Desarrollo Académico forma una parte medular en la formación tanto de los profesores como de los estudiantes, ya que se fortalece todas las actividades que se van desarrollando durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es nuestra responsabilidad como jefatura proporcionar programas estratégicos para dar solución a las diferentes situaciones que se manifiestan durante cada cuatrimestre. Claro, gracias, maestra Elvira. Y claro, esta parte de la maestra Elvira pues maneja el área de tutorías dentro de la Jefatura de Desarrollo Académico, pero lógicamente todas estas áreas están vinculadas, así como la universidad tiene varias direcciones y dentro de esa dirección estamos nosotros. Nosotros también como Jefatura de Desarrollo Académico tenemos varias áreas y sí me gustaría que así como es nuestra vinculación con muchas de ellas, que nos explicara la maestra Elvira ¿cuáles son esas áreas que forman parte de nosotros como Jefatura de Desarrollo Académico? ¿Nos puedes explicar? Claro. Una de las áreas es el área de tutorías que se encuentra a mi cargo, el cual comparto de manera muy estrecha con la maestra Adiflor, que es la psicóloga, y ella se encarga de dar seguimiento a la parte de orientación y apoyo psicopedagógico. Adicional a eso, también tenemos la participación del maestro Martín con el área de artística y también tenemos la participación del maestro Fernelli con la parte deportiva y también colaboran con nosotros otros profesores por horas o de tiempo completo que nos apoyan para impartir las asignaturas libres. Muy bien, muchas gracias. Y recuerden, estas áreas que maneja la Jefatura de Desarrollo Académico es muy compleja porque tenemos vinculación con muchas de las otras áreas, ¿no? Y normalmente lo que nos habías dicho, que también vamos a hacer un pequeño programa invitando a nuestros docentes por horas o por en tiempo completo, que nos ayudan también en esta formación integral que maneja la escuela, que eso me gustaría hacer hincapié en algún programa para que sepan qué es esa formación integral, cuáles son los ejes que maneja esa formación integral y invitar a algunos docentes que nos imparten estas materias libres que se llevan a cabo a lo largo de varios cuatrimestres en las distintas licenciaturas que se imparten aquí en la universidad. Y como dice la maestra Elvira, el propósito pues es manejar una buena calidad de educación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y también resolver o solucionar o buscar la solución más óptima en cualquier problemática que se encuentre, tanto educativa como emocional, ¿no? Esa la manejamos también nosotros. Y pues, lógicamente, la Jefatura de Desarrollo Académico maneja las oportunidades tanto para esta parte del alumnado como los docentes. Los docentes vienen a nosotros cuando tienen alguna situación dentro del salón de clases y lógicamente esto nos ayuda a nosotros a canalizarlo. Hay siempre ese seguimiento. Damaris recibe también estas problemáticas que se van acercando y las canalizamos al área correspondiente. Y como dice Elvira, hay distintas áreas. ¿Sí? Elvira maneja tutorías en el departamento que tú te encuentras en esta parte.
¿qué pueden esperar ellos o qué personas vendrían contigo a utilizar este servicio que tenemos dentro de la Jefatura de Desarrollo Académico para el área de tutorías? ¿Quiénes podrían venir contigo? Ok. El servicio está dirigido de manera prioritaria para los estudiantes en riesgo. Sin embargo, queda abierto el espacio para que todos los estudiantes que tengan alguna situación que rebase sus características, sus condiciones y requieran apoyo académico, psicológico o emocional puedan ser atendidos. Claro está que cuando la situación o el problema personal rebasa mis competencias, son referidos al departamento psicopedagógico para que sean atendidos por la psicóloga Adi. Claro, excelente. Bueno, les agradezco a la maestra Elvira esta participación, a mi auxiliar preciosa Damaris, que me ayuda en mi mano derecha, y les agradezco a ustedes este espacio que vinieron, que nos empiezan a conocer, y pues lógicamente vamos a seguir con más invitados especiales el día de hoy, y en el segundo corte se los vamos a presentar. Gracias, maestra. Gracias, doctora. Damaris. Gracias, doctora. Nos vemos en la siguiente parte. Bienvenidos a la segunda parte de este video podcast llamado UYOL 1, que representa la Jefatura de Desarrollo Académico. Y como se fijan, tenemos invitados especiales. Ella es la primera. Ahorita les vamos a ir presentando con calma. Tengo otros invitados especiales, pero pues vamos a tratar en esta segunda parte, ya vimos qué es la Jefatura de Desarrollo Académico, dónde nos encontramos dentro de la universidad y qué áreas en general maneja. Maneja más cosas, lógicamente, que es lo que vamos a aprender en esta segunda parte. Pues como han visto, primero que nada me gustaría explicarles con los invitados especiales que tengo, que son la maestra, la psicóloga Adi Romero. Buenas tardes, maestra. Tenemos también al maestro Martín. Buenas tardes, doctora. Que se encarga del área de cultura y artísticas. Y tenemos al licenciado en educación física, el maestro Fernelli, que se encarga del área de deportes. Buenas tardes, maestra. Muy buenas tardes. Pues vamos a continuar con esta segunda parte. ¿Qué nos gustaría? Ellos, los que nos están viendo y los que nos están escuchando, pues ya saben que estamos en UYOL 1, que es el programa de la Jefatura de Desarrollo Académico. Ya explicamos dónde estamos, quiénes somos, pero me gustaría que me ayudaran a explicar por qué, maestro Martín, por qué elegimos nosotros como la Jefatura de Desarrollo Académico la palabra UYOL 1. ¿Qué significa en este hermoso idioma maya? Claro que sí, doctora. Buenas tardes. Un placer tardes. Estar aquí con todos ustedes en esta entrevista. UYOL 1 quiere decir el corazón, el alma, el espíritu de nuestra universidad, de la 1 en este caso, Upuxical, ¿sí? A nuestros orígenes mayas. Efectivamente, la universidad rescata lo que son nuestras tradiciones. Entonces, es muy simbólico este nombre que se le está poniendo a este programa. ¿Por qué? Porque se vincula, es la esencia, es el corazón de nuestra universidad, que se vincula a cada una de las direcciones, la dirección académica, la dirección administrativa, la dirección de planeación, los maestros con horas, todos los docentes que conformamos la estructura académica de nuestra universidad, así como cada uno de los departamentos, tanto de mantenimiento como de servicios escolares, almacén. Entonces, todo esto está enfocado a nuestra área. Por ejemplo, en el área de artística y cultura que yo manejo, pues nos enfocamos a cada una de esas áreas. El maestro Fernelli también, que está enfocado a deportes, y en la academia se enfoca a la academia.
la maestra Adi, que también está enfocada a la psicología. Claro. Entonces creo que aquí convergen todos los departamentos y todas las direcciones para un mejor funcionamiento de nuestra universidad. Claro, muy cierto, maestro Martín. Recuerden que nosotros como Jefatura de Desarrollo Académico, pues hacemos esa vinculación, tanto con todo el estudiantado, que tenemos 2 turnos, tenemos el turno matutino y vespertino, hacemos esa vinculación en cuanto a todas las áreas. Nosotros trabajamos, somos el enlace entre las coordinaciones, entre las direcciones, entre el almacén también, vamos al almacén nosotros, es decir, que necesitamos algún material o la maestra necesita algún material para trabajar en algunas actividades, todos estamos vinculados y nosotros somos como ese centro de la universidad donde se vinculan todas las direcciones, donde vamos a asistir con las coordinaciones, trabajamos con las coordinaciones y eso es muy importante para la UNO y eso significa, como dice el maestro Martín, el corazón, somos como el corazón de la UNO, que está vinculado con todas las demás áreas y todas las demás direcciones. Gracias, maestro. Y espero que esa parte de la explicación les sirva para entender por qué la importancia de nuestro lenguaje de lengua maya nos va a servir y escogimos esta hermosa palabra para representarnos en este video podcast. Bueno, pero la escuela o la jefatura no solo maneja esas vinculaciones con direcciones, también manejamos programas, ¿sí? Y hay programas acá en la universidad que ya llevan muchos años y que nos distinguen de otras universidades porque lo aplicamos, ¿sí? Y todos esos programas los adoptamos como nosotros y se ve que los manejamos dentro de la escuela, ¿sí? Y esos programas pueden ser tanto unos que ya están y también vamos a explicar 1 o 2 de los que estamos empezando ahorita a aplicar en estos nuevos cuatrimestres. Pero para eso, pues vamos a pedir al maestro Fernelli, que es el maestro de deportes, que nos explique algunos de los programas, porque ellos hace tiempo que están acá en la escuela, que nos explique, maestro, algunos de los programas significativos que maneja la escuela. Buenas tardes, maestra. Bueno, bienvenidos todos. Más que nada, la escuela tiene esos programas que marcan la limpieza de la escuela, ¿no? Como la separación de basura, ¿no? Cuidado de las energías eléctricas. Tenemos con paneles solares. Contamos igual con cuando hacen composta, ¿no? Donde les separan las hojas que los alumnos van recolectando y se hace una composta que a la larga sirve. También contamos con un lactario, ¿no? Que ayuda a los universitarios, a las mamás que trabajan en la universidad, a las alumnas que son mamás, pues a traer a sus hijos para que puedan dar de comer, ¿no? También contamos con paneles solares. La universidad cuenta con varios paneles solares que nos ayudan al ahorro de energía, ¿no? Y es así que les sirve al estudiantado para ahorrar y lo que necesitamos a cuidar el medio ambiente. Claro, y también, gracias maestro, y también recuerde que hacemos con la escuela es sustentable. Tenemos varios programas de sustentabilidad y el que más aplicamos y que hasta los estudiantes ya lo están haciendo es el de utilizar nuestro propio ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué traemos? ¿Nuestros propios qué? Nuestros propios termos. Nuestros propios termos. Nuestros yetis, famosísimos nuestros yetis, termos. ¿Qué más traemos? Platos. Nuestro propio plato, vasos, cuchara, cucharas, tazas, etc. La escuela en esta parte lo hace porque para evitar que utilicemos mucho en cartón o desechables, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros sabemos que cuando hay actividades en la escuela tenemos que traer nuestros propios utensilios. Igual, maestra, si puede ver, igual es la única universidad que tiene muy marcado donde separación de basura. El PET, áreas reciclados, todo eso la universidad cuenta, ¿no? Y los alumnos van teniendo como una conciencia de en qué lugar tirar para que sea más fácil al momento de recoger. Claro, y la escuela maneja este programa desde hace muchos años con la maestra Murguía, que ella ha implementado muchas de esas actividades y que se siguen llevando a cabo hasta ahora. Sí, le agradecemos a la maestra Carolina Murguía, que sí, estos programas ya tienen conciencia a nuestros alumnos en esa parte de separado de basura, de saber dónde están los botes de basura y también el mantenimiento. Me encanta porque el otro día estaba viendo que el mantenimiento, aparte de recoger las basuras que ya están separadas, lavan los botes. Hay esa higiene en lavar los botes, en desinfectarlos para seguirlos utilizando. Y eso habla muy bien en la higiene y en limpieza de la escuela, ¿no? Los baños, cuidamos también los baños, apagamos las luces cuando salimos, que eso es un programa que han tenido desde hace tiempo. Pero hay otros nuevos que hemos estado implementando.
Acá el maestro de deporte nos dirá cómo nos fue nuestra primera clase de Zumba, maestro, en nuestro programa. Ahí te vamos a decir cuál. Nos fue muy bien. El alumno participó también. Involucrar a las personas que trabajan aquí, ¿no? O sea, no solo es por parte del alumno, tratamos de involucrar también al personal que nos ayude a tener esa vida saludable, ¿no? A veces por tiempo, por trabajo, no tienen el suficiente tiempo, pues aquí hicimos el programa 1 para que también ellos se activen. Claro, tenemos un programa para todo el personal administrativo, académico y operativo que se llama Uno Saludable. Invitamos a toda la escuela, tenemos 2 grupos donde una vez al mes asistimos a pláticas, a ejercicio, cuidarnos en lo que comemos, etcétera. Nos vamos echando porras y pues tenemos así como una vinculación que más adelante veremos en otros programas, cómo hacemos estas acciones de los programas, que también maneja la 1. Y otro que vamos a implementar mañana empieza ese programa, se llama Uno con el Ambiente. Porque como nosotros traemos cucharas, platos, vasos de casa que reutilizamos aquí en la escuela, pues lógicamente a veces se nos olvida, estamos corriendo, llegamos muy rápido a la escuela. Entonces mañana empieza un programa y les invitamos a todos el estudiantado, al personal de la escuela, a que si tienes un excedente de termos en tu casa, excedente de tazas, excedente de cucharitas, tenedores, que los traigas, dónalos. Y vamos a hacer un espacio en la dirección académica donde vamos a poner en unos contenedores limpios, así ordenados, todos aquellos materiales que ustedes donen. ¿Para qué? Para que los podamos reutilizar en las demás actividades. ¿Se te olvidó? Vas por un termo a prestarlo. Me sobró comida, puedo prestar un topercito, un contenedor para la comida. Te lo llevas a casa y lo vas a traer limpio. Esa actividad empieza mañana y también invitamos al estudiantado y a todos los que nos vean de la universidad a participar en esta parte. Bueno, ¿qué les parece si ahorita vamos a conversar con el área, con la maestra, con la psicóloga Adi, en su área de... También hay otros programas muy importantes que vamos a platicar ahorita que regresemos de un corte. Nos vemos en un momento. Ustedes son la luz que guía, el ejemplo que siempre tendré. La 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 la. Gracias maestros y maestras por su entrega, por su paciencia y su amor. Son la inspiración que me impulsa a seguir soñando con valor. Con cada clase, con cada palabra, con cada proyecto, me enseñaron a crecer, a luchar. Su dedicación es un tesoro que en mi corazón siempre estará. Oh, oh, oh. La 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 la. Gracias maestros y maestras por su entrega, por su paciencia y su amor. Son la inspiración que me impulsa a seguir soñando, a seguir soñando con valor. Por todo lo que han sembrado en mí, les llevo en mi alma y en mi sentir. Su ejemplo vive en mi camino y siempre los llevará en mi vivir. Yeah, yeah, yeah. Gracias maestros y maestras por su entrega, por su paciencia y su amor. Son la inspiración que me impulsa a seguir soñando. Bueno, pues regresamos de este corte, esos hermosos comerciales y esas fotos que les pasaron, pues para que vayan conociendo cuál es nuestra área. Pues vamos a ir con nuestra última invitada especial. Aquí tenemos a la psicóloga Adi Romero, que entre los programas que nos explicó el maestro Martín y el maestro Fernelli, también tenemos otros tipos de programas nacionales, como son la Unidad de Igualdad de Género, el de Cero Violencia, el de Salud Mental y Salud Sexual, Bienestar Integral. Y para hablarnos un poquito de cómo la jefatura de desarrollo académico está vinculado con estos tipos de programa, pues aquí nos va a explicar un poquitito la maestra Adi de cómo lo manejamos, o qué es, cómo lo hacemos.
Pues muy buenas tardes, de nueva cuenta, un gusto por la invitación. Así es, doctora Argelia, la Universidad de Oriente no es solamente un centro académico, sino también es una comunidad donde las personas se pueden desarrollar plenamente y sobre todo sanamente. Para ello, pues se han creado, como usted bien mencionó, ¿verdad? Una unidad de igualdad y género, que esto promueve lo que viene siendo la inclusión de género en un entorno seguro y de respeto para nuestra comunidad estudiantil. De igual manera, todo esto es para construir grandes profesionales que se sientan íntegros, conscientes y sobre todo saludables. Perfecto, muchas gracias, maestra. Pues recuerden que esos son también programas que maneja la Universidad de Oriente, que tienen injerencia en cuanto a la jefatura de desarrollo académico. Y acá la psicóloga Adi nos ayuda mucho con esta parte, con los acompañamientos psicológicos del estudiantado, del personal de la escuela, también de cualquier área, ¿no? Los operativos, administrativos. La maestra Adi nos enseña o nos ayuda en esta parte de la salud mental, ¿no? Y eso es uno de los programas, y esa prioridad también se la da a la jefatura, tanto como la Universidad 1. Pues, como ven, la jefatura de desarrollo académico UYOL 1, como le pusimos al programa de nosotros y el video podcast, tiene injerencia, vinculación con muchas de las áreas, con muchas de las direcciones que maneja la 1. Por eso somos el corazón o el alma de la 1. Y pues vamos a agradecer en este primer programa al maestro Fernelli. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Al maestro Martín, de Cultura y Artísticas. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y pues nos acompaña en el área de psicología o acompañamiento psicológico la psicóloga Adi Romero. Un gusto, maestra. Muchas gracias. Y pues esperen nuestro próximo programa, donde vamos a tratar tanto de las áreas como los maestros. O sea, vamos a ir preparando algo muy parecido, donde vayan conociendo cada una de estas áreas, cómo se maneja, qué servicios ofrece, qué podemos hacer. También estamos abiertos a sugerencias si quieren hacer alguna actividad con el maestro de deportes, algún campeonato, si queremos hacer algo artístico con el maestro Martín, si necesitan ayuda van con el área psicológica, la maestra Adi, con los docentes que nos manejan las materias libres, pues estamos abiertos a toda esa parte. Y de verdad les agradecemos a todos nuestros invitados el día de hoy y nos vemos pronto en este video podcast 1. Gracias.